Queremos saludar a cada una de las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, decirles como siempre bienvenidos a Centro Cristiano de Machala. Esta es su casa y es un gusto para nosotros poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. Y nos gozamos que cada uno de ustedes también pueda estar junto a nosotros, glorificando y dándole todo el honor que nuestro Dios se merece. Bienvenidos otra vez. Queridos hermanos, como dije, una bendición estar en casa. El Señor en su misericordia nos ha guardado a cada uno de nosotros y podemos disfrutar ahora de estar nuevamente aquí, podemos disfrutar de vernos, podemos disfrutar de saludarnos y en este momento podemos disfrutar de juntos compartir la preciosa palabra del Señor. Amén. Ahí donde están sentaditos, yo le voy a invitar que cierre sus ojos un momento y vamos a pedir dirección de Dios para compartir su palabra. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, en esta hora que nos das el hermoso privilegio de estar aquí en tu casa, el hermoso privilegio y la libertad de reunirnos para juntos alabar y bendecir tu nombre, para juntos, Señor, escudriñar tu palabra, para juntos como familia, como hijos tuyos, ser ministrados por ti en esta hora. Gracias te damos, Señor, gracias por todo lo que tú nos darás en este momento, cómo hablarás a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Como siempre te pido, Espíritu Santo de Dios, toma el control, Señor, de este tiempo, que seas tú hablando al oído de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para compartir un poco de la palabra en esta mañana. Es verdad que el hecho de que estemos aquí ahora es una bendición, porque lastimosamente estamos pasando por días bien difíciles, días dolorosos en nuestro país. Estamos queriéndonos levantar de un nuevo brote de contagios del virus. Esa fue una de la razón principal por la que hace semanas atrás tuvimos que cerrar puertas nuevamente en la iglesia. Habían varias familias de la iglesia, literalmente familias enteras que se habían contagiado, como dijo mi esposo hace un momento. Como somos familia, todo compartimos y cuando se enferma uno en casa, ahora con el virus, todos en casa, pues tienen lo mismo. Y esa fue una de las razones que tuvimos que cerrar. Pero damos gracias al Señor porque cada familia que ha visto días difíciles y días de problemas de salud, pues yo sé que están aquí ahora, con un corazón agradecido de que el Señor ha guardado sus vidas y estamos aquí para alabar su nombre. Como dijimos, estamos pasando días difíciles. Tenemos esto del nuevo brote de contagios. Cada día cuando escuchamos noticias o así no querramos escuchar, llegan a nuestros oídos la manera en la que lastimosamente tanta gente muere en nuestro país, ya sea porque les arrebatan su vida a otras personas o tal vez lo que pasó en Quito en esta semana, que es algo que nos lastima, que nos entristece, porque hay dolor en medio de nuestro país, en medio de la gente y confiamos en el Señor, que la iglesia del Señor esté siendo guardada, para que podamos ser esa palabra de aliento, para que podamos ser aquellas personas que vamos con un corazón dispuesto a ayudar, que podamos hacer lo mejor posible con aquellas personas que están sufriendo. El hecho de que estemos pasando días difíciles, yo creo que a muchas personas les hace en algún momento decir, hemos escuchado tal vez que alguien diga, piense y lo exprese con sus labios y diga, ¿por qué será que Dios permite que la gente sufra tanto? Tal vez a Dios no le importa el dolor de la gente. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Yo creo que lo hemos escuchado. Con todo lo que estamos viviendo, a alguien tiene que haberle escuchado que tal vez lo diga. Y esa actitud y ese tipo de preguntas son normales. Es nuestra humanidad, nuestra carne que nos motiva a veces en medio de tanto dolor a preguntar eso, a cuestionarle tal vez a Dios. ¿Qué pasó? No, tal vez no sientes, no te das cuenta, no te importa el dolor de la gente. Y no es una pregunta de ahora, es una pregunta que se la hicieron ya también miles de años atrás.
Vayamos un momentito al libro de Habacuc, porque el profeta hizo una pregunta muy parecida a la que estamos analizando ahora. Habacuc capítulo 1, versos 2 y 3. Voy a leer en la traducción al lenguaje actual. La palabra del Señor dice: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. Parece que Habacuc viviera en nuestros días. Parece que Habacuc escuchara las noticias que nosotros escuchamos cada día, con tanta violencia, con tanta muerte, con tanto pleito, con tanta pelea, con tanta destrucción que estamos viendo. ¿No le parece? Que es como si Habacuc estuviera viviendo ahora en lo que estamos viviendo. Y mire que estamos hablando de miles de años atrás en realidad. Pero ya esa pregunta ya estaba en el ambiente. Y algunas veces la situación se vuelve muy personal, como en el caso de Habacuc. Él está preguntando: ¿por qué me permites ver? ¿Por qué me permites ver? ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia? Y como dije, a veces esa pregunta se vuelve muy personal, y yo creo que tal vez nosotros mismos en determinado momento podemos preguntar: ¿le importa a Dios mi dolor? Porque todos pasamos por momentos difíciles. Creo que a veces preguntamos también nosotros: ¿le importa a Dios mi dolor? Y como hijos de Dios, tal vez lo dijimos y luego nos sentimos mal. Decimos: ay Señor, perdóname. No debería cuestionarte, yo sé que tú estás allí, yo sé que tú tienes el control, perdóname por lo que dije. Y nos sentimos mal. A veces no lo decimos, no sale de nuestros labios este tipo de preguntas, pero lo pensamos o está en nuestro corazón y Dios lo sabe. Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro corazón, y Él sabe esa inquietud, esa pregunta que tal vez está dando vueltas allí. Entonces, es como que ni siquiera tenemos eso de que tengo que pedirle perdón porque no lo dije, pero ya Dios sabe lo que estoy pensando. Pero lo más importante de todo esto es que Dios siempre tiene una respuesta. Aún a esta pregunta de: ¿acaso a Dios no le importa mi dolor? Y Dios tiene una respuesta para nosotros. Siempre, siempre tiene una respuesta a través de su palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versos 3 y 4, Dios tiene una respuesta para nosotros, si es que hay esa pregunta, si es que esa pregunta está dando vueltas en su cabeza. En la Nueva Traducción Viviente dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. El Señor ahí nos está diciendo que Él conoce por lo que estamos pasando. Él conoce nuestra situación. Él ve y Él sabe lo que pensamos y decimos: ay, qué feo lo que me está pasando, qué horrible lo que estoy viviendo. Él lo sabe. Pero no solamente que lo sabe, sino que Él enseguida nos da una palabra de aliento, nos da una palabra de amor hacia nosotros. Y el Señor nos dice: yo te he amado, hijo mío, con un amor inagotable me acerqué a ti. Y yo le invito en esa mañana para que, si en algún momento esta pregunta viene a su vida y usted está pasando problemas y dice: Señor, en serio, ¿no te das cuenta de mi dolor? Usted vaya a Jeremías capítulo 31 y este versículo hágalo muy personal, y donde dice Israel, cámbiele el nombre y ponga su nombre, porque esa palabra es para usted, así como en ese momento fue para Israel, ahora es para usted. Y en ese momento de sufrimiento, el Señor, escúchelo literalmente, que el Señor le dice: lo voy a poner conmigo, voy a poner mi nombre, y me gustaría que usted lo haga cuando se sienta mal, vaya y ponga su nombre. Y el Señor dice: hace tiempo el Señor le dijo a Cecibel: yo te he amado, hija mía, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Cecibel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas.
Y yo escucho eso y en medio de mi dolor y en medio de lo que esté preguntándome, me doy cuenta y digo, perdóname, Señor, tú sí conoces mi dolor. Conoces mi dolor y no solamente eso, sino que me estás diciendo, tranquila, sé por lo que estás pasando. Pero mi amor hacia ti es tan grande, es un amor inagotable, como dice la palabra, que en su momento, en el momento preciso, yo te voy a levantar. Como dice aquí, te voy a reedificar. Nuevamente haré que la alegría vuelva hacia ti y podrás danzar con las panderetas. Es un gozo poder ver a las hermanas aquí cuando alaban al Señor a través de la danza. Y cuando vienen y alaban con algo muy alegre y la pandereta y el manto que utilizan y todo lo demás, a uno le alegra el corazón, la ministran a través de la danza. Imagínese usted mismo en esa circunstancia danzando para el Señor alegre, cambiando su dolor en gozo, cambiando toda esa tristeza, toda esa preocupación, toda esa enfermedad, cambiándolo en alegría y en gozo delante del Señor. Eso es lo que el Señor me promete a través de esta palabra. Entonces, si usted hace la pregunta, el Señor dice, tranquilo, yo sé que esa pregunta está ahí, yo sé que estás sufriendo, yo sé que tu humanidad hace que reclames, tu humanidad hace que hables igual que lo hizo Habacuc, igual. Pero yo tengo una respuesta para ti. Tranquila, porque lo que estás pasando es solo un proceso, es temporal, es corto. El amor que yo te tengo, dice el Señor, es inagotable. El dolor se va a agotar, va a pasar, es temporal, pero el amor que el Señor nos tiene, ese es inagotable y ese es el que va a perdurar eternamente. Hay otra forma en la que Dios contesta este tipo de preguntas y es cuando nos acercamos a Él para conocerle de una manera más íntima, de una manera más profunda, de una manera transformadora. Porque cada uno de nosotros, cuando nos acercamos al Señor, cuando queremos conocerle más, cuando empezamos a meditar más en su palabra, cuando nos metemos más en la oración, cuando buscamos más tiempo de intimidad con Él, nuestra vida sufre un proceso transformador. Nuestra vida no se queda igual que antes. Incluso cuando usted viene aquí a la iglesia, es corto el tiempo que compartimos. Es poco lo que usted puede aprender comparado con todo lo que puede aprender durante la semana. Pero aún en medio de este tiempo que el Señor toma para ministrarnos a cada uno a través de su palabra, a través de la alabanza y todo lo demás, incluso en este tiempo corto el Señor va transformando nuestra vida. Todas las veces que nosotros nos acerquemos al Señor, Él se va a encargar de transformar nuestra vida. Porque siempre, siempre un encuentro con el Señor es especial y es sobrenatural. Querer conocer más a Dios, querer conocer el carácter de Dios, querer saber si a Dios le importa a la gente, son preguntas que generalmente dan vueltas en nuestra cabeza. Y el Señor tiene una respuesta siempre para cada pregunta que nosotros hacemos. ¿Quiere conocerle más al Señor? ¿Quiere saber cuánto le importa a la gente, a nuestro Señor? Ok, vamos a la palabra y ahí nos dice, en un versículo muy pero muy conocido, que posiblemente algunos de ustedes vinieron al Señor a través de esta palabra. Libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Versión Reina Valera que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó y ama al mundo de tal manera que su pasión por cada uno de nosotros, su pasión por nuestra alma, hizo que viniera y llegara hasta la muerte y muerte de cruz. A ese punto nos ama el Señor. Así que cuando usted se pregunte, ¿en serio Dios se preocupa del dolor ajeno? ¿En serio, Señor, te das cuenta de mi dolor? El Señor le va a responder a través de la palabra, con palabras de amor, ratificándole a usted que lo ama. Y lo ama de una manera sobrenatural. Me encanta a mí lo que dice en Jeremías, con amor inagotable te acerqué a mí. Inagotable. No tiene fin el amor del Señor hacia nosotros, independientemente de cómo seamos, no tiene fin. Eso no significa que voy a vivir la vida loca y voy a vivir como me dé la gana, ay, porque el Señor me ama, no le importa. No, yo voy a ser recíproco con el amor de Dios y voy a vivir mi vida de tal manera que Él se agrade con mi estilo de vida. Esa es mi manera de corresponder al amor que el Señor me da. El Señor que nosotros queremos conocer más,
Recuerde que no es un Dios lejano, un Dios que solamente se ocupa de las grandes cosas. Es un Dios muy personal, un Dios que le encanta, como dije hace un momento, la pasión para Él es cada uno de nosotros, de su creación. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en su condición de 100% Dios y 100% hombre, Él no se apartó por ser Dios. Él no guardaba la distancia, Él no decía, por favor, 3 metros de distancia, nadie se acerca, nadie me toca, solo me escuchan. No, todos hemos leído la Biblia, todos conocemos cómo el Señor se manejó mientras estuvo aquí en la tierra. Él estuvo con su gente ahí, codo a codo. Él estaba en la playa o a la orilla del río con los pescadores, posiblemente ayudándoles a jalar las redes llenas de pescados. Estuvo con la gente en el mercado, estuvo con la gente en la sinagoga. Iba a las casas de ellos, comía con ellos, conversaba con ellos, reía con ellos. Porque a mí me encanta, cuando pienso en el Señor Jesús cuando estuvo aquí, yo lo visualizo tal como somos nosotros. Una persona que le encantaba conversar, una persona que irradiaba paz en su rostro. Yo estoy segura que la sonrisa del Señor Jesús era hermosa. Y yo estoy segura que la mostraba a cada momento. Yo no creo que él andaba solo serio, solo en modo serio, así no. Yo creo que él, dependiendo de la situación, era una persona muy alegre, muy cariñosa. Cuando había que ponerse serio, claro que sí. Cuando había que exhortar también. Pero el Señor Jesús se mezcló con la gente y vivió tal cual vivió cada una de las personas que estuvieron con él, así como nosotros somos ahora. Él no solamente conversaba, comía, Él los escuchaba a ellos. Él oraba por ellos, oraba con ellos. Recuerde que a los discípulos les enseñó cómo debían orar. Estuvo orando, Él dijo, estoy orando al Padre por ustedes, que los guarde, que los mantenga unidos. Él oró con ellos, Él lloró con ellos. Él murió por cada una de esas personas, así como murió por cada uno de nosotros. Somos lo más importante que hay para el Señor. Somos su mayor pasión. El Señor tiene pasión por cada uno de nosotros. Así que cuando usted se pregunte a sí mismo si le importa a Dios, recuerde lo que la palabra nos dice en Juan 3:16. Y repítase a usted mismo, yo soy muy importante. Él me ama y dio su vida por mí y tiene un propósito especial para mí en esta tierra. No permita que Satanás en ningún momento venga a robarle esa seguridad del amor de Dios. Podemos pasar problemas, podemos pasar enfermedades. Nosotros humanamente podemos sentir que, ay, Dios está lejos de mí. No es así, nosotros lo sabemos. Entonces venga la palabra y recuerde el amor de Dios inagotable para cada uno de nosotros. Como le dije hace un momento, el Señor Jesús mientras estuvo aquí se mezcló con la gente, estaba con la gente. Yo quisiera que un momento vayamos con nuestra mente a algunas de esas personas que estuvieron junto a Él, especialmente en la muerte, en la crucifixión del Señor. ¿Recuerda? Había gente que estuvo siempre con Él. Por ejemplo, Juan, el discípulo amado, se mantuvo allí al pie de la cruz todo el tiempo. Y el Señor en su momento le dijo, hijo, he ahí tu madre. Y a la mamá de Jesús le dijo, madre, he ahí tu hijo. La pasión del Señor por cada uno hasta el último aliento que tuvo en su vida, el último aliento de vida que tuvo Él, preocupado por cada uno, velando que su madre terrenal quede guardada, cuidada por Juan, el discípulo amado. En cada momento, cuidando cada detalle. Y posiblemente, como nos dice la palabra, recuerda que Pedro, cuando lo llevaron al Señor ya a encarcelarlo, se lo llevaron, y Pedro de lejos. Posiblemente ahí en la cruz también Pedro y otros discípulos estaban mirando de lejos. Y estaba María, la mamá de Jesús, ahí al pie de esa cruz. Y estaba María Magdalena, que en su momento tuvo un encuentro especial con el Señor. Y el Señor sacó de la vida de esta mujer espíritus malignos que la atormentaban. Y ella en agradecimiento rindió su vida al Señor y siempre se mantuvo allí sirviendo al Señor en todo lo que ella podía, absolutamente en todo. Y ahí estuvo al pie de la cruz. Seguramente también ayudando a María, porque estaba dentro del grupo de mujeres que estaban siempre ayudando y cuidando y siguiendo al Señor Jesucristo. Y estaba José de Arimatea.
este hombre que pidió el cuerpo del Señor Jesucristo para poder enterrarlo. Y estaba Nicodemo, seguramente también estaba allí. Nicodemo, este hombre que un día también tuvo un encuentro especial con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a Nicodemo y lo que sucedió con él? Vámonos un momentito a la palabra del Señor para recordar un poco, es un poco más larga la historia de Nicodemo, pero por cuestiones de tiempo vamos a leer unos pocos versículos. Juan capítulo 3, versículos 1 al 7. Cuando usted esté en casa y no recuerda bien la historia de Nicodemo, yo le animo que vaya, lea, como siempre le digo, después del almuerzo, tómese un tiempito, agarre su Biblia o enciéndala en el celular en la versión que a usted más le guste y lea Juan capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al 7 y voy a hacerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Por qué llegó Nicodemo a hablar con Jesús? Porque él tenía muchas interrogantes en su vida. Sí, es verdad, era un líder religioso judío, pertenecía al grupo de los fariseos. Y seguramente fue esa la razón por la que Nicodemo llegó de noche a hablar con Jesús. Posiblemente era la vergüenza que él sentía y decía, ok, soy un líder religioso, soy alguien que conoce la palabra. Si alguien me ve hablando con Jesús durante el día y haciéndole las preguntas que quiero hacerle, voy a quedar mal, voy a quedar como que, ¿cómo así? Si eres un líder, ¿cómo es que vas a preguntarle a Jesús? Porque recuerde que Jesús, habían algunos que lo consideraban maestro, pero otros que no. Otros que prácticamente, menospreciaban al Señor Jesucristo. Entonces Nicodemo sabía que se corría el riesgo de avergonzarse delante del pueblo si él, como maestro de la ley, le iba a preguntar a Jesús, al hijo del carpintero. Por eso fue en la noche. Y le preguntó directamente y le dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y cuando dice aquí en la palabra todos sabemos, nos da a entender que no era solamente Nicodemo. Posiblemente habían otros fariseos que conversaban con él y pensaban lo mismo. Y decían, este hombre tiene algo especial. Mire que le dice rabí, le dice maestro. Él sabía con quién estaba hablando, él sabía perfectamente con quién estaba hablando. Pero Nicodemo tenía muchas preguntas teológicas que hacerle. Tenía una gran curiosidad, tenía hambre espiritual, había algo en su vida que le hacía falta y él estaba buscando. Tenía tantas preguntas y él sabía que solamente el Señor Jesús podía darle respuesta. Preguntas que él las había hecho en su entorno, en toda la tradición en la cual él estaba acostumbrado a vivir y no tenía la respuesta, no se sentía satisfecho con todo lo que estaba viviendo. Y él va y le empieza como a decir a Jesús, ¿verdad? Sí, sabemos que tú sabes, sabemos que vienes de Dios por todo lo que haces, como que empezó a querer, ¿cómo se dice?, a romper el hielo. Pero el Señor Jesús, que conoce los corazones de cada uno, por eso yo le decía al comienzo, si la pregunta esta de ¿acaso Dios no sabe lo que estoy sufriendo, no ve mi dolor?, no salió de sus labios, pero está dando vueltas por aquí, el Señor ya lo conoce. Así como el Señor sabía perfectamente lo que Nicodemo quería saber. Por eso en el verso 5, en el verso 3, Nicodemo está hablando y Jesús es tajante, es directo, va al grano. Y Jesús le dice a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, cualquier pregunta que tú me vengas a hacer, todas las inquietudes que tú tienes, te voy diciendo de ahora. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas este paso especial de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios.
Y a partir del verso 5, si usted lee en su casa después, él empieza a explicar esto de nacer de nuevo, este nacimiento espiritual. Porque Nicodemo no lo entendió, por eso la pregunta, le dice, ¿cómo un hombre adulto puede entrar otra vez en el vientre de su madre? El hombre estaba cuadrado en esa situación, no podía ver más allá, tenía una venda en sus ojos, como muchos de nosotros antes de conocer al Señor. Y Jesucristo le empieza a explicar, en los versículos que siguen, le empieza a explicar lo de nacer de nuevo, la parte espiritual de este nuevo nacimiento. Porque recuerde que cada ser humano que nace, cada uno de nosotros, cada persona que nace en este mundo, nace vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. ¿Por qué? Porque esta es la herencia que la raza humana tiene después del pecado original ahí en el Edén. Es así, somos seres humanos vivos, pero muertos espiritualmente, hasta el momento en el que nos encontramos con el Señor Jesucristo y pasamos de muerte a vida. Ese proceso es el más importante en nosotros. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted aceptó el plan de salvación que el Señor le estaba enseñando, cuando usted ofreció esta vida eterna que el Señor le estaba ofreciendo, usted sufrió un proceso transformador. Usted inmediatamente se convirtió en una persona que antes no existía. Sí, es verdad, dices, no, yo sigo siendo el mismo, aparentemente, porque usted pasó de muerte a vida. Usted dejó de ser un ser natural para ser ya alguien espiritual, para formar parte de la familia de Dios. Estamos en este mundo, dice la palabra, pero ya no pertenecemos a este mundo, porque pertenecemos al reino de los cielos. Y ese es el cambio transformador que el Señor hizo en nuestras vidas cuando le aceptamos y cuando le permitimos venir a reinar en nosotros. Este cambio transformador que nosotros sufrimos fue como una metamorfosis. ¿Usted recuerda lo que es la metamorfosis? Cuando el gusanito tiene todo un proceso y se hace oruga y no sé qué, y luego se convierte en una mariposa. Es el mismo proceso el que nosotros pasamos cuando venimos al Señor Jesucristo. Pasamos este proceso hermoso de la metamorfosis. ¿Sabe una cosa? Aunque los gusanitos se arrastran, siempre están arrastrándose, ellos se arrastran, en realidad esa no es su naturaleza. Un gusano en su interior, su naturaleza es ser mariposa. Un gusano no se queda gusano toda la vida. Bueno, de repente si nos asustamos y lo matamos, sí nació y murió gusano. Pero naturalmente su proceso es nacer gusano, pero morir mariposa. Ese es en realidad el proceso de un gusanito. Eso está en su naturaleza. Cuando un gusano de repente está por ahí andando, ¿verdad? Y mira para arriba y ve una mariposa, algo en su interior seguramente se mueve porque sabe que ese es su futuro, esa es su realidad, volar igual que la mariposa, ser libre igual que la mariposa ahí en el aire. No es su naturaleza quedarse en tierra siendo gusano. Un gusano, mientras es gusano no puede volar por más que quiera. Necesita pasar el proceso, necesita ser transformado para llegar a cumplir el propósito con el cual él fue creado. Si la mariposa le hablara al gusano y le contara de todo lo hermoso que puede ver desde el cielo cuando vuela y la libertad y el olor de las flores y sentir el aire y comer de una florcita y el dulce de la otra flor, el gusano no tiene idea de lo que le está hablando, porque él nunca salió de ese espacio pequeño donde su naturaleza de ese momento, su capacidad en ese momento le permite estar. No va a entender, pero la mariposa puede decirle todo lo hermoso que hay en el cielo. Y así como el gusano, se encontraba Nicodemo en ese momento que habló con el Señor Jesucristo. Nicodemo en ese momento estaba en ese proceso de ser gusano, estaba en esa etapa de ser gusano. Y habla con el Señor porque tenía todas estas inquietudes. Y el Señor le explica ese nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, que en realidad era la metamorfosis que tenía que pasar Nicodemo para convertirse en mariposa. Y en el caso de Nicodemo fue inmediato, fue así la metamorfosis, porque entendió lo que el Señor Jesucristo le dijo y aceptó
todo lo que el Señor Jesucristo le dijo. Y en ese momento Nicodemo cambió, Nicodemo se transformó. Nicodemo tuvo un encuentro tan especial con el Señor Jesucristo que su vida cambió por completo. Tuvo esta hermosa transformación de dejar de ser gusano y convertirse en mariposa. Y poder disfrutar de la libertad, de volar. Y eso es lo que a cada uno de nosotros el Señor también nos dio, esa hermosa transformación. No es malo ser gusano. Por algo el Señor creó a los gusanitos, tienen una razón de ser. Pero es mucho mejor ser mariposa. Y cada uno de los que estamos aquí, que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, ya sufrimos ese proceso, esa transformación, esa metamorfosis. Y ahora cada uno de nosotros gozamos de libertad para volar. Porque el Señor nos convirtió a cada uno de nosotros en hermosas mariposas. Cada uno de nosotros con colores y tamaños de alas diferentes, pero hermosas delante de los ojos del Señor. Nicodemo necesitaba cambiar de naturaleza y eso fue lo que hizo en esa noche. El encuentro con el Señor Jesucristo hace cosas maravillosas. Transforma corazones, sana heridas, perdona pecados. ¿Se imagina usted cómo fueron cambiadas todas aquellas personas que tuvieron el hermoso privilegio de tener un encuentro con el Señor Jesucristo? Nicodemo, del que hablamos hoy día. Cada una de las personas a las que el Señor sanó, que les devolvió la vista, a los cojos, a los que resucitó, todos ellos tuvieron ese encuentro especial con el Señor. Y en ese momento sufrieron ese proceso transformador, ese proceso vivificador del encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está anhelando tener ese encuentro con su creación. Nosotros ya tuvimos ese encuentro, gracias al Señor. Pero si de repente hay alguien aquí que no ha tenido ese encuentro con el Señor todavía, que no ha sufrido esa transformación todavía, que no ha hecho ese proceso de dejar de ser gusano para convertirse en mariposa, aproveche hoy, porque el Señor lo está llamando, lo está invitando a tener un encuentro especial con Él. El Señor anhela encontrarse con usted y poder transformar su vida y cambiarla a algo muchísimo mejor. Jesús, cuando estuvo aquí, Él nos dijo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9, que Él era la puerta. La palabra del Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ser cristianos, como cada uno de nosotros nos consideramos ahora, es haber aceptado esa invitación. Es haber atravesado esa puerta que trae sanidad, que trae perdón, que trae restauración y poder disfrutar de aquellos pastos verdes. Esos pastos verdes que simbolizan la vida en abundancia que el Señor Jesús nos promete, la vida eterna que el Señor Jesús nos promete. Nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de los siglos, eternamente y para siempre. Ese mismo Dios que transformó la vida de todos los que se encontraron con Él, de los que aceptaron cruzar esa puerta hace miles de años atrás, es el mismo Dios de ahora, que nosotros nos hemos encontrado con Él y hemos atravesado esa puerta y aprendimos a disfrutar de pastos verdes. Si de repente usted siente que no está disfrutando los pastos verdes, vale la pena reflexionar y decir: ¿en qué momento dejé de disfrutar de esos pastos verdes? Porque el Señor no se los quitó, el Señor está allí ofreciéndolos. Es mi decisión tomar o no lo que Él me está dando. Tal vez yo siento en determinado momento que estoy comiendo pasto seco, que estoy en la tierra. ¿Se ha visto los animalitos, los que son como rumiantes, que con el hocico mueven la tierra para encontrar a veces raíces y poder comer y eso? A veces estamos así, pero es nuestra decisión. Cuando el Señor me está ofreciendo pastos verdes, si ya tuve un encuentro especial con Él. Entonces yo le animo en esta mañana que reflexione un poquito de qué se está alimentando. Y si no está comiendo pastos verdes, pues entonces hay que venir delante del Señor, pedir perdón, porque en determinado momento tomamos una mala decisión. Pedir perdón, volver a encontrarnos con Él y poder disfrutar de esos pastos verdes que Él ofrece. No es tarde para hacerlo. No es tarde.
Cada día el Señor nos da una nueva oportunidad para mejorar aquello que estamos haciendo mal, para rectificar aquello que estamos haciendo de manera equivocada, de manera errónea. Y yo les animo en esta mañana a que podamos disfrutar de aquello que el Señor nos ha dado cuando atravesamos la puerta, que es Él mismo. Todas aquellas personas como Nicodemo, como María Magdalena, como Zaqueo, recuerda, fueron encuentros transformadores, fueron encuentros confrontadores, pero que trajeron bendición a la vida de estas personas, que ya no fueron los mismos después que se encontraron con el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Hemos sido transformados cuando nos hemos encontrado con Él. Volvamos a disfrutar, volvamos a encontrarnos con nuestro Dios. No es difícil, está a una oración. Eso es todo lo que nos acerca nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora.